Todo comenzó con un rostro en mis sueños, un rostro que no conocía, pero que sentí como si hubiera estado ahí toda mi vida. Soy Luis Sánchez, trailero desde hace 14 años, y esta es la historia que me marcó para siempre. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. Mi vida se ha desarrollado mayormente en las carreteras, entre camiones y largas jornadas al volante. Aunque no siempre es fácil, me gusta mi trabajo y he vivido muchas experiencias, pero nada como aquella noche de domingo. Era mi día libre y, como siempre, me preparaba para la semana de trabajo. El aparcamiento donde guardo mi tráiler es un lugar tranquilo, compartido con otros transportistas. Aquella noche fui temprano para revisar los neumáticos, los niveles de aceite y el tanque de combustible. Como la mayoría de las veces, planeaba dormir en la parte trasera del camión, en una litera sencilla que siempre llevo. Cené algo ligero, un par de tacos que había comprado en un puestito cercano. El lugar era pequeño pero muy concurrido, con una parrilla donde el taquero, un hombre de mediana edad con un delantal grasoso, preparaba las órdenes con rapidez. El aroma a carne asada y tortillas recién hechas impregnaba el aire, y el chisporroteo del aceite se mezclaba con el murmullo de los clientes. Había un par de mesas de plástico bajo una lona improvisada y un perro callejero merodeando, esperando las obras. Me senté en un taburete junto a la barra, viendo cómo el taquero cortaba la carne con precisión, y disfruté de cada bocado mientras el bullicio del lugar se apagaba en la noche. Al terminar de comer y de pasar aquel ratito de esparcimiento de ese domingo que ya terminaba y se convertía en noche, me dirigí al aparcamiento donde me esperaba mi tráiler para proceder a acostarme a dormir. Me esperaba un largo día y largas horas al volante. Llegué al aparcamiento y procedí a dirigirme al tráiler. Me recosté en la litera y cerré las puertas del tráiler con seguro, dejando una pequeña rendija en las ventanas para ventilar. Esa noche, un sueño muy extraño me sacudió. Soñé con un joven que nunca había visto antes. Su rostro era tan claro y detallado que, al despertar, sentí un escalofrío. Aunque traté de ignorarlo, el recuerdo de su mirada se quedó grabado en mi mente. Con el sonido de la alarma del celular al amanecer, me preparé para el viaje. Aún con esa sensación inquietante, salí del aparcamiento. El encargado, un hombre mayor que ya me conocía bien, me abrió el portón y me despedí de él. Tenía que recoger a un nuevo ayudante en un poblado cercano, a unos 30 minutos de camino. Mi habitual compañero no pudo venir por problemas familiares, así que la empresa asignó a este joven para acompañarme. Al llegar a la dirección indicada, vi a un chico parado bajo un árbol, iluminado por la tenue luz de una farola cercana. Llevaba una gorra oscura y una mochila al hombro, mientras pateaba suavemente las hojas caídas en el suelo. Su mirada parecía perdida, como si esperara desde hacía mucho tiempo, y su postura, aunque relajada, transmitía una extraña mezcla de tranquilidad y misterio. Era temprano, y las calles estaban desiertas, algo común en esos pueblos pequeños. Me acerqué, y él me saludó con una sonrisa. ¿Es usted el señor Luis? Le respondí afirmativamente y subió al camión. Era educado y de buen hablar, pero mientras conversábamos, algo en su rostro me resultaba inquietantemente familiar. Fue entonces cuando recordé el sueño. Era él. El mismo joven que había aparecido en mi pesadilla. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero traté de no mostrar mi nerviosismo. Pensé que todo era una coincidencia absurda. Pasaron las primeras horas del viaje sin novedad. La carretera estaba despejada y el clima, aunque caluroso, era agradable. Sin embargo, hacia el mediodía, decidí hacer una parada en un pequeño bar de carretera que conocía bien. Era un lugar sencillo, con mesas de madera y una barra desgastada,
atendido por Don Chuy, un hombre amable y bonachón. Al bajar del tráiler, le dije al joven: Vamos a comer algo aquí. Él negó con la cabeza y sonrió. No tengo hambre, señor Luis, comí bastante antes de salir de casa. Me pareció raro, pero no insistí. Al entrar, el ambiente del bar me envolvió por completo. El lugar era pequeño y acogedor, con mesas de madera desgastadas que crujían ligeramente al moverlas. En las paredes colgaban algunos cuadros viejos y anuncios de cerveza, descoloridos por el tiempo. Un ventilador giraba perezosamente en el techo y el aroma a comida casera llenaba el aire. Tras la barra, Don Chuy, el dueño, atendía con su típica amabilidad, luciendo un delantal manchado de grasa. Pedí un plato de arroz con frijoles y una carne asada, mientras los parroquianos conversaban entre risas y golpes de dominó en una esquina. Era un lugar que, a pesar de su sencillez, transmitía una calidez única. Mientras comía, sentía que algo no encajaba. En verdad, el comportamiento de aquel joven ayudante se salía de lo normal, no hacía más que darle vueltas en la cabeza lo extraño de haber visto a esa persona tan claramente en un sueño. En eso me sacó de mis pensamientos una voz. Era la voz de Don Chuy, que, desde la barra, Don Chuy, curioso como siempre, me preguntó: ¿Y tu compañero? No lo veo entrar. Le respondí que estaba en el tráiler, que no había querido bajar. Joven raro, ¿no?, dijo Don Chuy. Llevan más de 5 horas de camino y no baja a estirar las piernas y beberse por lo menos una cerveza, con este calor. ¡Qué extraño! ¿No estará enfermo?, preguntó con una sonrisa en su cara. Sonreí forzadamente, pero algo en mi interior me decía que el comentario era más cierto de lo que quería admitir. Al terminar mi comida, compré una gaseosa y un sándwich para llevar. Pensé que quizás más tarde él cambiaría de opinión y comería algo. Cuando regresé al tráiler, noté que el joven seguía en la misma posición, mirando por la ventana. Le ofrecí el sándwich, pero nuevamente lo rechazó. De verdad, señor Luis, no tengo hambre. Gracias. La situación comenzaba a ponerme nervioso, pero no dije nada. Retomamos el camino y el silencio se apoderó del ambiente. Solo el ruido del motor y el crujido ocasional de la carga rompían la tensión. De repente el joven habló. Señor Luis, le voy a comentar algo que quizás le va a parecer muy extraño. Lo que voy a revelarle le parecerá una alucinación mía o una broma de mi parte, pero créame que no lo es. Le pido que no se haga preguntas que son innecesarias ahora. Quiero que me escuche con atención y créame, de acatar o no lo que le voy a decir depende toda su vida futura. En unos minutos nos adelantará un tráiler amarillo. Cuando eso ocurra, oríllese inmediatamente. Lo miré, confundido. Su tono era sereno, pero firme. Le pregunté cómo podía saber algo así, y su respuesta me dejó helado. Hágalo por su vida. Ese tráiler perderá una rueda, y si usted no se orilla, lo que sucederá será fatal. El sudor frío me recorrió. Antes de que pudiera reaccionar, mi teléfono sonó. Al contestar, escuché la voz de mi verdadero ayudante. Me preguntó por qué no lo había recogido. En ese momento sentí que el mundo se me venía abajo. Si él estaba al teléfono, ¿quién era el joven que viajaba conmigo? Un ruido fuerte me sacó de mis pensamientos. Miré por el retrovisor y vi un tráiler amarillo acercándose. Tal como el joven había predicho, comenzó a adelantarme. Su voz rompió el silencio. Oríllese ahora. Sin pensarlo, encendí las luces de emergencia y frené bruscamente. Apenas lo hice, vi cómo una de las ruedas traseras del tráiler amarillo se desprendía y rebotaba violentamente por la carretera. Pasó a pocos metros de mi camión
y se estrelló contra una loma más adelante. Si no me hubiera detenido, esa rueda habría impactado directamente en mi cabina. Con el corazón latiéndome que casi se me salía por la boca, luego de ver la polvareda que había levantado la rueda de aquel vehículo, la cual en su andar desenfrenado había impactado con una cerca llevándosela por el medio. No me podía quitar de la cabeza pensar en el daño que hubiera causado en mi camión si se hubiera estrellado contra mi cabina. Eso me helaba la sangre nada más pensarlo. En eso, mientras giraba lentamente mi mirada, todavía temblando, hacia el asiento del copiloto donde estaba el ayudante, aunque muy internamente sabía que lo que me había dicho me había salvado la vida, y me sentía agradecido, no quitaba el hecho de que tenía que decirme cómo fue que pudo predecir algo así. Tenía que aclararme esa duda que me estaba enloqueciendo. Pero para mi sorpresa, el asiento estaba vacío. Salí del camión desesperado, buscándolo por todas partes. Grité su nombre. «Juan, Juan, ¿dónde estás?» El eco fue mi única respuesta. Llegué a mi destino horas después, pero el incidente me dejó marcado. Tras descargar la mercancía en soledad, algo inusual para mí debido a la ausencia de ayudante, decidí regresar al pueblo y aclarar lo sucedido con mi verdadero compañero. Al llegar a su casa, estacioné fuera y toqué a su puerta. Me recibió con cara de desconcierto, y tras una breve charla en la que le expliqué lo ocurrido, me invitó a tomar unas cervezas en un pequeño bar del pueblo para conversar más tranquilos. En el bar, entre tragos, mi ayudante comentó cuánto le había afectado perder el día de trabajo, y apenado me ofrecía cubrir sus gastos como disculpa. Era un lugar animado, con música tenue y un grupo de parroquianos habituales. Ya más relajados, decidimos regresar al tráiler. Al salir del bar y caminar hacia mi camión, notamos un grupo de personas reunidas cerca de un terreno baldío lleno de maleza. La curiosidad nos empujó a acercarnos, y al preguntar qué ocurría, alguien comentó que habían encontrado un cadáver en el lugar y que ya habían llamado a las autoridades. Con cautela, nos aproximamos al sitio. Entre murmullos, la gente decía que era un joven. Al apartar unas ramas para ver mejor, sentí cómo las piernas me flaqueaban. Ahí, entre la maleza, estaba él. Su misma gorra, su ropa, su mochila, todo era idéntico al joven que había recogido esa mañana. Su cuerpo yacía inerte, pálido y sin vida. Por poco me desmayo. Desde entonces, no dejo de pensar en esa noche. No sé qué era esa presencia, pero me hace reflexionar sobre cómo, a veces, lo desconocido interviene en nuestras vidas de maneras inexplicables. ¿Fue una advertencia del más allá? ¿Un alma en busca de redención? Aunque nunca tendré respuestas claras, lo que ocurrió me recuerda lo frágil que es la línea entre la vida y la muerte, y cómo, en un instante, todo puede cambiar para siempre. Si esta historia te gustó, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando este contenido. Gracias, hasta el próximo video.